Cumplamos con el protocolo sanitario. Cuidándonos, nosotros cuidamos a los demás. Gracias por estar ahí. Francisco Solano López nació en Buenos Aires en 1928 y murió allí en 2011. Tenía 82 años. Comenzó a trabajar como dibujante de historietas en 1953. Arrancó en Columba, colaborando con el guionista Roger Pla, ilustrando la historieta Perico y Guillermina. Poco después, 2 años después, comenzaría su colaboración con Oesterheld y con guiones de Oesterheld ilustró la leyenda de la historieta argentina, El Eternauta. El Eternauta forma parte de la historia grande de la historieta argentina. Hubo varias continuaciones, algunas con guiones del propio Oesterheld y otras no. Muchas de ellas olvidables y lamentables. No esta que todos recordamos, la versión original del Eternauta y su continuación. Estuvo en Rosario Francisco Solano López para participar del 5º encuentro Leyendas, que se realizó de 1999 a 2008, oportunidad que aproveché para entrevistarlo extensamente. Tuve el gusto de que viniera a casa a comer ese día con mi mujer y mis hijos, una visita realmente memorable. Creo que vale la pena volver a ver esa entrevista del año 2003 por el talento de Solano, por lo que recuerda de Oesterheld, por lo que dice, por lo que cuenta, y porque, sin ninguna duda, igual que el Eternauta, Solano es parte de la historieta grande de la Argentina, como sin ninguna duda también lo es Oesterheld. Pido disculpas porque seguramente hay algunos problemas respecto de esta copia, pero me parece tan valiosa la entrevista, convertida sin ninguna duda ahora en un documento. No hay muchas entrevistas con Solano en televisión. Me parece valioso volver a verla ahora. Vale la pena reflotar esta extensa charla con Francisco Solano López. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 117 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. El dibujante Francisco Solano López, que independientemente de la enorme cantidad de historietas que ha dibujado a lo largo de toda su vida, tanto en el país como en el extranjero, es conocido, recordado, admirado, aplaudido por los dibujos del Eternauta, aquella
inolvidable versión de los años 50 del Eternauta, con guión del también mítico Oesterheld. Esta inolvidable historieta argentina de ciencia ficción tuvo varias continuaciones, algunas de ellas ilustradas también por Solano López. Actualmente está a la venta con idea de él y dibujos de él y guiones de Maistegui, un cordobés que está trabajando con Solano López. Está saliendo una nueva continuación del Eternauta que se llama El Regreso. Él nació en 1928, desde pibe supo que quería dibujar, lo hizo de los 4 o 5 años, continuadamente, siempre. Su papá lo estimulaba, lo apoyaba, quería que hiciera eso, en cambio la madre no. El papá falleció cuando Solano tenía 17 años aproximadamente, y porque la mamá no quería que hiciera dibujos, por un tiempo se dedicó a otra cosa, hasta que la vocación pudo más y volvió el dibujante con todo, y no paró nunca hasta ahora. El Eternauta es una historieta que ha entrado en el terreno del mito. Se publicó por primera vez en la revista Hora Cero semanal, donde en el número 1 del 4 de septiembre de 1957 aparecía el primer episodio. La publicación completa de esta sorprendente historieta llevó 2 años, capítulo por capítulo, semana a semana, con aquel continuará que dejaba pendiente al lector ansioso del próximo número, en una época en la que pocas casas tenían televisión y el único canal era el Canal 7, que transmitía solo 6 horas diarias. Hubo una segunda parte del Eternauta, también con guiones de Oesterheld y dibujada por Solano López en 1976, apareció en la revista Scorpio, y una tercera y muy poco feliz parte, también publicada en Scorpio, pero en este caso ya no aparecían los nombres de Oesterheld y Solano López. Oesterheld había desaparecido durante la dictadura, igual que sus 4 hijas. Solano aceptó hacer los dibujos, pero enseguida se retiró del proyecto, siendo realizados después los dibujos, y siempre sin firmar, por Moraín y Oswald. Hubo otras continuaciones, hubo incluso una nueva versión con guión de Oesterheld y dibujos de Brescia, con importantes modificaciones que introdujo Oesterheld en cuanto al contenido ideológico de la historia. Ya no insinuaba, sino directamente transmitía su ideal político. Esta versión de 1969, que apareció en la revista Gente, duró apenas 16 números, hasta que se interrumpió. Y ahora el Eternauta ha regresado, con guión, como les decía, del cordobés Pablo Maistegui, sobre una idea del propio Solano, que también la dibuja. Solano está emparentado con el paraguayo del que lleva el nombre. Sus primeros trabajos fueron para Columba, Perico y Guillermina, con guiones de Roger Pla, y para Abril hizo los dibujos de Uma Uma, con guión de Oesterheld, publicada en El Rayo Rojo. Desde 1955 hasta 1959 sucede a Campani en el dibujo de Bull Rocket, otro guión de Oesterheld, lo que fue sin duda un espaldarazo para él. Para la editorial Frontera, más tarde, también con guiones de Oesterheld, Rolo, el marciano adoptivo, casi un anticipo de lo que vendría después, el Juan Salvo del Eternauta, Joe Sonda, Raúl de la Luna, Amapola Negra y numerosos episodios de Ernie Pike y El Cuaderno Rojo. Durante los años 60 trabaja para editoriales inglesas. A mediados de los 70 vuelve a producir en la Argentina, hace Calle Corrientes, el guión era de Sacomano, El Instituto, Ministerio y Slot Bar, todas con guiones de Barreiro, con guión de Sampaio en los 80, Evaristo. Actualmente trabaja haciendo historietas eróticas para Estados Unidos y en El Regreso del Eternauta. Muchas historietas, muchos guionistas, pero para siempre el nombre de Solano López va a estar asociado al nombre de Oesterheld, a la historieta El Eternauta. Y para siempre, por más que haya habido otras historias y otros dibujantes con El Eternauta, las facciones de Juan Salvo, Favalli, Elena, Martita, El Mosca, Pablo, Franco, son aquellas
que imaginó Francisco Solano López en los años 50. Se ha convertido el Eternauta en un clásico. ¿Se sabe cuando uno está trabajando en algo que puede llegar a ser un éxito o un clásico como en este caso? En mi caso particular, por lo menos, no se sabe. Se tiene una intuición de que se está trabajando en algo especial por lo que uno siente personalmente y porque lo que irradia a su alrededor, ¿no? En temas de, ¿cómo decir?, de compromiso con el trabajo, de la repercusión en los grupos de amigos que tienen contacto con uno personalmente. Pero en la época que nosotros hicimos ese trabajo, no existía todo el seguimiento mediático y de encuestas y de preguntas o de que pudieran dar una idea. Además, nuestro trabajo era un poco más bien recoleto, es decir, si nosotros elegimos como medio de comunicación con la gente, me refiero a los de mi oficio, el hecho de estar encerrados en una pieza, escuchando música o viendo por una ventana los pajaritos y el verde y todo, sin comunicarnos personalmente, debe ser por algo, porque nuestro carácter es de bajo perfil, lo que hoy día se llama bajo perfil, pero eso no nos quita la voluntad de comunicar nuestras emociones o lo que tengamos que decir, o sea, a través del dibujo. Usted, que es artista plástico, también debe entenderme lo que yo quiero decir, ¿no es cierto? Entonces, parecía que había un interés especial en esa historia de las varias que yo hacía, en el grupo de amigos que se acercaban a mi estudio y todo. Pero después terminó el periodo de Frontera, fueron 2-3 años de trabajo muy intenso y muy gratificante, y yo me olvidé del Eternauta. Di vuelta a la hoja, empecé a trabajar con otras cosas. Al poco tiempo me fui a España, estuve 3 años en España, 1 año en Roma con mi familia, viajando, poniéndome en contacto con otras editoriales y viendo otros panoramas, y volví 4 años después y seguía olvidándome del Eternauta. Fue un buen trabajo en ese momento, pero uno sigue andando, el camino no se detiene. Claro, sí. Para mí fue un trabajo más. Lo hice con mucho gusto porque cuando decidimos hacerlo con Héctor, en la forma como él me lo propuso y me lo planteó, parecía hecho a mi medida respecto a lo que yo estaba esperando profesionalmente para hacer. Yo quería hacer algún trabajo que fuera de entretenimiento para los chicos, pero para mí mismo, y que tuviera un carácter realista, que me diera la oportunidad de crear un grupo de personajes que yo pudiera trabajar de manera de que fueran lo más convincentes, lo más vivos y lo más intensos posibles para comunicarse con el lector. Es decir, comunicarme yo con el lector a través de esos personajes y de plantarlos en una ambientación que fuera interesante, dramática y convincente. Y todo eso lo reunía el Eternauta, es decir, quizá un poco por una de esas casualidades o identidad de propósitos tácita que se producen en cierto momento entre la gente que trabaja en equipo. Cuando le dije a Héctor, ante la pregunta de él, qué tema quería él me preguntaba a mí qué tema quería yo tratar en la nueva etapa que se abría en la editorial Frontera con la aparición de un suplemento semanal, una historieta con continuación. Porque hasta ese momento en la editorial Frontera los trabajos que hacíamos eran unitarios, autoconclusivos, eran 2 revistas mensuales que se alternaban quincenalmente, que tenían personajes fijos pero con aventuras que comenzaban y terminaban en el mismo episodio. El plan de Westergel para el suplemento semanal de Hora Cero es historietas largas con continuidad.
La primera parte del Eternauta tiene 350 páginas. Demoramos casi 3 años, o 2 o 3 años. 2 años y pico fueron, sí. 2 años y pico en completarla. Y entonces yo le dije, digo, sí, mirá, sí, a mí me gustaría seguir con la ciencia ficción. Estábamos haciendo Rolo el marciano adoptivo. Era muy simpática y muy movida y muy dinámica la historia, hasta con algunos toques de humor. Y digo, pero yo quisiera hacer ciencia ficción en serio, realista, con personajes creíbles. Un poco pensando, quizá sin decírselo específicamente, en lo que es un relato en una novela, lo que la literatura da en una novela de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Perdón, en ese sentido se siente un poco, sobre todo con la primera parte del Eternauta, que casi podría haber sido una novela de ciencia ficción ilustrada. Tiene tal calidad, tiene tal credibilidad, que parecería que hubiera sido novela primero y después llevada a la ilustración. Claro, sí. No sé si se trata de una idea para una novela que Oesterheld tuvo in mente, ¿no? Si era algo que era un proyecto personal que él lo tenía plasmado en forma de novela. El caso es que me dio ese material que yo esperaba, ¿no es cierto? Y me dio la impronta de los personajes, de la ambientación, el ritmo de la historia, de lo que uno percibe cuando lee una novela. Lo que yo intenté hacer fue recrear en imágenes lo que él me transmitía en los guiones, y por lo visto en este diálogo que tenemos y comentarios que he tenido a lo largo de los años, me afirma en esa idea, ¿no? Se dio una serie de situaciones muy creíbles. Además era inédita la situación de que hubiera una invasión extraterrestre que llegara no a Nueva York sino a Buenos Aires. Eso por un lado. Que los protagonistas, en lugar de estar jugando al golf o algo por el estilo, estuvieran jugando al truco. Eran personajes muy creíbles. Creíbles desde el guión, por supuesto, de Oesterheld, pero también absolutamente creíbles desde el dibujo de Solano López. ¿Cómo fueron esos personajes? ¿Cómo nacieron? ¿Se inspiraron en alguien? ¿Tomó, digamos, el modelo? ¿Alguien es fulano? No, por lo general cuando yo trabajo un personaje, un protagonista y colaterales de alguna historia, de las historias que yo hago, prefiero, a través de la impresión que yo recibo de la descripción del carácter y de las acciones que cumplen los distintos protagonistas, ponerles una cara, una apariencia física y una gestualidad que es lo que me sugiere la esencia del protagonista. Es la abstracción concretada a partir del intelecto, digamos. Claro. Y procuro inventar yo la cara, crearme parte de la diversión personal en el trabajo es imaginarme cómo debe ser fulano con esas notas características, ¿no? De temperamento, de carácter. Y sin embargo hay una anécdota curiosa. Actualmente tengo un amigo aficionado de los muchos que hay del Eternauta, que es actualmente jefe de departamento del Banco en la Casa Central, en el Banco de la Nación, y había pertenecido en su juventud al Banco Nacional de Desarrollo, donde el propio Oesterheld también trabajó en su carácter de geólogo en misiones, qué sé yo, con YPF, etcétera. Estaba dentro del personal técnico en la parte de geología del Banco de Desarrollo. Y cuando amigo actual leyó por primera vez el personaje, la historieta, se vio a Favalli y le pareció una cara conocida. Y con el correr de los años y conversando conmigo, se dio cuenta que Favalli era el compañero común de trabajo de Oesterheld y de este hombre, ¿no? ¿Coincidencia? Provenía de la descripción que me hizo Oesterheld en la presentación del personaje, ¿no? Y
En este momento no recuerdo las palabras de Westergel con que me lo describió, pero eran notas características de un personaje, de un tipo físico que a mí me resultaba familiar. El tipo de complexión robusta, con anteojos oscuros como negros, de aro negro como se usaban en aquella época, los intelectuales, los científicos, de color negro, sus bigotes, su nuca, su pelo oscuro y abigarrado, ¿no? Ondulado, y medio, una complexión medio robusta. Eso fue un identikit. Claro, exactamente. Hice como un identikit policial, que después fue reconocido por otra persona, ¿no? Tal cual como ocurre, ¿no? Solano, en esa primera parte del Eternauta, bueno, pasó un tiempo hasta que llegó una segunda parte del Eternauta. ¿Cómo se dio a raíz del éxito que había obtenido la primera, a raíz de alguna imposición editorial, del deseo de continuar el éxito, el deseo de hacer que vivieran nuevamente los personajes? ¿Cómo fue? Eso fue exactamente lo que usted dice, por parte del propio Westergel y por parte de los editores que armaron el proyecto editorial. Yo estaba al margen porque estaba ocupado de otras cosas. Yo tenía, después de los años que pasé en España y en Italia, había ido consolidando una relación con una editorial inglesa con la que trabajé muchos años. Y estaba interesado en ese trabajo principalmente, y estaba al margen de las informaciones o de la opinión general de la gente que estaba ocupada en el tema de las historietas en la Argentina. Por ejemplo, me sorprendió que Westergel estuviera. Yo al poco tiempo de llegar me enteré que estaban publicando una nueva versión de la primera parte del Eternauta en la revista Gente, con la participación de Brescia como ilustrador. Me hubiera gustado que me lo hubieran consultado, me hubieran dicho, pero como habíamos estado, no es que estuviéramos peleados, estábamos distanciados porque cada uno estaba en su trabajo, en donde se había como dispersado el grupo original de producción de la editorial Frontera en los finales de los años 50 y principios de los 60. Entonces yo estaba muy concentrado, tanto es así que viajé, estuve todos esos años afuera, volví a la Argentina, empecé a armar un equipo de trabajo porque las solicitaciones de la editorial en ese momento, de una especie de boom editorial en Inglaterra en esos años 60. Así que cuando me llamaron a mí para la reedición del Eternauta y la continuación de una segunda parte, fue una sorpresa, ¿cierto? Porque yo no estaba en esa sección de la actividad editorial de mi oficio en la Argentina, a pesar de que estaba trabajando en Buenos Aires, pero trabajaba desde Buenos Aires para Europa, para Inglaterra. Pero esos fueron los años, principios de los años 70, 73, 74. De todas formas, yo ya estaba un poco saturado de ese trabajo tan intenso con ellos, y la oportunidad de volver a trabajar con Westergel y en el Eternauta y en un proyecto editorial, esta vez nacido en la Argentina, nuevamente era como un revival y así lo tomaron los propios editores, la editorial Record, las ediciones Record, tomaron eso como una revival del espíritu de aventura y la manera de tratar el género dirigido a la juventud y a la adolescencia, al estilo de lo que se había hecho 10 o 15 años atrás en la editorial Frontera. Pues lo tomé con todo entusiasmo, pero como te digo, no estaba yo mucho en el tema, y estaba un poco al margen de la actividad de Westergel, y no pensé que Westergel estuviera tan comprometido como para
comprometerse también en su producción personal, que la que le daba su profesión y su oficio, en los términos en que él se comprometió en la segunda parte del Eternauta. La primera estaba de alguna forma poética, anunciado como una idea que evidentemente estaba, ¿no, Estergel? Claro, pero en la segunda se da en una forma mucho más directa. Mucho más directa. Y sí, era una posición o una visión del mundo desde la primera parte, en su primera versión, acentuada en la segunda, de una visión que en general teníamos todos. Es decir, la sociedad latinoamericana no es un sentimiento por generación espontánea que produjo la Revolución Cubana, los años 70 en la Argentina, los Tupamaros en el Uruguay, era Allende, es algo que periódicamente se va reproduciendo, porque al mantenerse las condiciones de desarrollo o de falta de desarrollo de América Latina, la sociedad empieza a crear su resistencia y sus formas de expresión más o menos violentas según las épocas, ¿no es cierto? Y eso fue lo que ocurrió en los años 70. Estaba él metido de pies y manos en ese tema y lo irradiaba a su propia producción. Como yo estaba un poco al margen de esa actividad de él, me tomó de sorpresa. ¿Y la segunda parte tuvo la misma repercusión que la primera? Tuvo una mayor repercusión que la primera en los grupos que estaban actuando afines y comprometidos con él, y los que sin estar cerca de él participaban ideológicamente de ese planteo que él hacía, ¿no es cierto? Hubo una tercera parte del Eternauta, ya muerto Oesterhel, ya desaparecido Oesterhel, donde, si no me equivoco, vos empezaste a dibujarlo y después, no sé si fue la tercera o la cuarta, porque en una hasta te copiaron el modo de trabajar. Digo, desaparecido Oesterhel, ¿quién es? Scuti es Alfredo Scuti es y sigue siendo el director de la editorial, ¿no? ¿Y él tenía los derechos como para usufructuar el personaje y continuarlo? Le habíamos dado una autorización. Ahí empezaron las confusiones y la falta de conocimiento y de interés, y un poco la postura psicológica de los que pertenecen a nuestro oficio, que el hábito era estar sometidos en términos de producción y de derechos intelectuales sobre lo que hacíamos. No porque la ley lo permitiera, sino porque la presión de los medios empresarios daba un contexto que era como una especie de, ¿cómo se puede decir?, de armadura o de cerrojo o de medios de presión. Si uno no contravenía la ley, o si uno contravenía la ley de derechos de autor y de propietario, no conseguía el trabajo. La forma de conseguirlo era yendo a contramano de la ley que nos protegía. Esa es la realidad. Y por reflejo terminamos actuando no solo yo, sino todo el grupo. Yo recuerdo el caso de Hugo Pratt, cuando se volvió a Europa a integrarse en su medio y en su profesión en Italia, se encontró con un editor que quería editar sus trabajos, los que él conocía, y él no los tenía porque los había dejado en la editorial de Oesterhel, igual que yo, igual que los otros, ¿no? Con un gravísimo peligro, Solano, el peligro del desconocimiento, de la ignorancia y de la falta de respeto, porque se han perdido originales, no en el caso, no sé, en Récord, pero en el caso de Columba, por ejemplo, se ha perdido una cantidad de historias infernal. Es una cosa que estremece desde nuestra situación de creadores, de saber que han estado no solamente quitados de nuestra disponibilidad, sino archivados en lugares en donde no se ha tenido el menor respeto ni la precaución de conservarlos, por lo menos físicamente. Ni siquiera, ¿no es cierto? Es así mismo. Estábamos en la tercera parte del Eternauta. ¿Qué participación tuvo Solano López? Bueno, a raíz de todas las cosas que ocurrieron alrededor de esa segunda parte,
que no nos dejaron satisfechos, y del momento que se estaba viviendo y del dramatismo de saber que Oesterheld estaba perseguido, que después desapareció, que yo por mi parte con el problema personal de tener un hijo, uno de mis hijos queriendo militar y estando en situación de riesgo, es decir, yo dije, bueno, de Eternautas basta. Y estaba con un hijo mío que había caído preso, por suerte yo sabía dónde estaba y podía tratar de controlar la situación desde el punto de vista de que en algún momento pudiera sacarlo, llevármelo del país, estaba en todas esas cosas. Pero los editores estaban entusiasmados con el éxito y lo que querían era seguir y seguir aprovechando el Eternauta, no importa cómo. Y entonces me perseguían y me presionaban para que yo continuara la historia, y yo me resistí, hasta que me ganaron por cansancio, en el aspecto de decir, bueno, si no vas a hacer la historia, porque no querés, ¿por qué? Por lo menos no nos das las cabezas de los personajes, un repertorio de cabezas de los protagonistas de los personajes para inserirlos de acuerdo en un que yo, incluso salvo esa ayuda que me pidieron, y yo les puse como condición que no figurara, por supuesto, ni el nombre de Oesterheld ni el mío propio, porque yo no me consideraba autor. En realidad no era el Eternauta de Oesterheld y de Solano López, no era. No era nada que ver, por eso es que, bueno, pero más desequilibrado tenía, bueno, y era, sí, un pastiche, un pastiche. Tan es así que yo recién, hace poco, lo estuve leyendo para el terreno, porque nunca me llamó de leer. ¿Qué se siente al saber que un compañero, un amigo, un compañero de trabajo está preso, desaparecido, y también están desaparecidas sus hijas? ¿Cómo se vive, cómo se convive con eso? Eso es algo atroz, diría yo. Es decir, una cosa que cuesta identificarlo con algo real que le puede estar ocurriendo a uno. El caso de Elsa Oesterheld, con la pérdida de su marido y de sus 4 hijas, 4 divinas, bellísimas y encantadoras criaturas, como eran las 4 adolescentes que tenía de hijas Oesterheld y su mujer. Entonces, eso marca de una forma tan fuerte, tan inolvidable, una situación de injusticia, de contradicción de todos los principios y de todos los sentimientos de la vida en sociedad, en comunidad, que tiene uno en la pertenencia a un grupo humano organizado económicamente, socialmente, políticamente, y que de pronto ciertos grupos se organicen para crear situaciones de ese tipo. Bueno, no hay necesidad de ponerse a analizar lo que es justo, lo que es injusto, si las Fuerzas Armadas tenían derecho o debían o se sentían obligadas a hacer eso porque era una misión que se les había encomendado. Eso ataca tanto los principios más elementales de los sentimientos humanos y de lo que uno debe ejercitar en la vida en sociedad, que es una cosa indescriptible, ¿no? A mí me subleva, ¿no? ¿Se comunicó con vos alguna vez? No, porque la última vez que lo vi fue volviendo de la editorial, tomamos de las poquísimas veces en que nos encontrábamos, porque cuando él estaba escribiendo, es la segunda parte del Eternauta, ya estaba perseguido y las apariciones de él en la editorial eran clandestinas y generalmente no coincidían con mi acercamiento a la editorial para llevar trabajo o para tratar cualquier tema. La última vez que lo vi es cuando íbamos en el tren de retiro, porque él parece que iba para el lado del Tigre. Él estaba escondido en algún lugar en el Tigre que nadie conocía. Y yo iba a bajar en las barrancas de Belgrano
y estando sentado frente uno frente a otro, yo me encontré con un amigo que venía del centro y nos pudimos a conversar, y él inmediatamente se puso unos anteojos negros, se apartó y se quedó ahí quieto, y yo me di cuenta de la precaución que él tenía, la situación. Él estaba cuidando. Claro. Entonces me despedí de mi amigo y todo, y a él ni siquiera me despedí de él, porque no quise hacer ver, y tanto por él como por mí, de que estábamos en contacto, porque la precaución que quería tener él de quién era esta persona que se me acercaba y hablaba conmigo, ¿no? ¿Qué palabra la definirías a Oesterheld? ¿Qué término usarías? ¿Qué breve descripción harías de él? Él fue una personalidad extraordinaria en el sentido de su capacidad creadora, de su cultura y de su posición política, de su ideología, pero realmente son algo parecido a la actitud del Che Guevara, ¿no? En el sentido de personas adultas, con una formación intelectual y política muy clara y muy definida, pero que al mismo tiempo se entregan de cuerpo y alma, ¿no? Es decir, hasta sus últimos. Hay como una especie de entrega íntegra, total, hasta el final, ¿no es cierto? En el caso de Oesterheld es doblemente dramático, y en algunos momentos, conversando con Elsa, con su mujer, por ejemplo, cuestionable el tema de hasta qué punto ese compromiso debe llegar cuando se pone en juego también la vida de los seres queridos, ¿no? Es el caso de las 4 hijas. Difícil punto ese, ¿eh? Difícil. Es una cosa muy delicada, ¿no? Muy delicada. Además, un tipo de una creatividad extraordinaria, porque tocó todos los temas, cambió la historia del héroe que las ganaba todas, apareció el antihéroe por primera vez en la historieta argentina. Porque desde luego es verdad que el antihéroe ya era una figura que estaba incorporada a la cultura, a la literatura, pero... Humphrey Bogart ya era un antihéroe. ¿Cómo? Humphrey Bogart ya era un antihéroe en los 40. Claro, pero... la forma, hay un fenómeno especial en la escritura de los guiones, que, bueno, por lo menos es lo que yo percibía, quizá porque había una afinidad o una sintonía en la percepción de lo que es la aventura, lo que es la peripecia de los grupos humanos, pues puestos en situaciones de peligro, etc. Es decir, que creo yo que me sentía bien sintonizado con su manera de comunicar sus creaciones, sus propias fantasías. Y con muy pocos recursos literarios, con lo estrictamente necesario, él daba con la palabra justa. Es decir, un guión para historietas no es una creación literaria, no estaba pensado como creación literaria, pero funcionaba como instrumento de comunicación entre lo que él proponía y lo que yo recibía para darle la forma final de relato gráfico, ¿no es cierto? Entonces, tenía una habilidad para, con el menor número de recursos lingüísticos o literarios, pintarte la escena. ¿Sí? ¿Comprendes? Entonces, para mí era una diversión muy especial leer sus guiones y convertirlos en una narración, en un escenario donde se movían los personajes. ¿Y Bull Rocket? Bull Rocket era un antecedente de eso mismo, porque yo era un admirador yo no era, a los 20 y pico de años yo no era más lector de historietas, era un dibujante fanático que quería hacer historietas, pero que no era un lector de historietas, sino más bien un lector de novelas, de literatura. Y pero cuando me acerqué al tema de la historieta, porque digo, no podía dejar de dibujar, entonces lo que más se aproximaba a mi deseo de expresarme gráficamente era la historieta en esa época. Y
para estar cerca de eso, empecé a leer historietas, de Dante Quinterno, para la revista Patorucito, Columba en Intervalo, en El Tony, en las revistas que ellos publicaban, y la Fantasía y D'Artagnan, y las historietas que publicaba la editorial Abril en Cine Misterio, en El Rayo Rojo, en el Mister X, finalmente el Mister X. Claro. El Mister X tenía esas historias. Se había formado ahí un bloque de material de aventura y de entretenimiento para los chicos, en donde en ese momento una de las figuras que marcaban la línea eran dos. Uno era Ongaro, el guionista del personaje que le daba nombre a la revista, y el otro era Westergel, que era un recién llegado, y otro recién llegado dentro del estilo personal mío, porque él venía de una cultura literaria especializada en la ciencia ficción, orientador editorial de la revista Más Allá, que por un encargo de César Chivita, el dueño de la editorial Abril, estaba dedicándose a escribir guiones de historietas de aventuras. En ese momento hacía El Sargento Kirk con dibujos de Pratt y El Bull Rocker con dibujos de Paul Campani, que era otro dibujante italiano, porque César Chivita, al ser italiano, privilegiaba y encargaba de historietas a Italia hechas por dibujantes italianos, como el caso de Paul Campani, o directamente importaba dibujantes italianos para trabajar en la Argentina, como el caso de Hugo Pratt. Así que estábamos en la historieta de Bull Rocket, que era la que a mí más me gustaba. Pegó fuerte. Pegó muy fuerte y tenía unas características tan clásicas, tan bien armadas en el relato y en el plasmado de los personajes, ese trío famoso de Bull con Bob y con Pig, ¿no? y la madre de Pig, que los protegía a los tres en esa cabaña. Todo era tan aventurero, tan seductor para el mundo de fantasías que se crean los chicos en esa época, que me llegaba a mí también. Y así que después descubrí, cuando me ofrecieron el trabajo, de que ese escritor de nombre europeo, de apellido extranjero, era un argentino que vivía en el suburbio de Buenos Aires. Entre los 17 y los 23 años fue mi aprendizaje votando cotidianamente en las muestras que iba presentando a todas las editoriales que se dedicaban a la historieta en esos años, entre el 45 y el 50. Fueron 5 años. Recién a los 23 años pude presentar algún trabajo que fuera potable para ser publicado, por ejemplo, en Columba. A los pocos meses conseguí lo mismo en la editorial Abril. Estuve a caballo de las dos editoriales. Arte, oficio, ilustración, ¿cómo lo consideras? Yo, como estoy metido con los pies en la salsa de lo que hago, no puedo darle un calificativo superior a lo que yo, dentro de mi humildad profesional, lo juzgo, ni tampoco denigrarlo, diciendo. Así que calificarlo me resulta difícil. Pero yo pienso que es una de las muchas formas de la expresión artística. Seguro. ¿Qué pensaste de la versión de Brescia del Eternauta? Bueno, para él fue un campo experimental muy rico y seguro que lo ha disfrutado mucho, y desgraciadamente por la contención y la oposición que le hicieron los propios editores, a él con su gráfica y a Héctor con su explosión ideológica, fue una experiencia lamentable, muy breve, pero estoy seguro que él no pudo dar todo lo que podía haber dado en ese trabajo, porque fue muy limitado y muy acotado por las resistencias que produjo él mismo como creador gráfico, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de el resultado... Juan Salvo, ilustrado por Brescia, ¿cómo te resultó, sabiendo que vos eras el papá original? No digo por una cuestión de competencia, ¿cómo viste la versión de Brescia? ¿Cómo la sentiste como lector, digamos? Claro. A Juan Salvo lo vi inexistente.
porque en ningún momento, por elección propia o por lo que fuera, Alberto se dedicó a construir el personaje. El entorno, es decir, no hubo quizá lo mejor para diferenciarse de lo que yo había plasmado. Lo que ocurría con Juan Salvo en mi historia es que estaba siempre en la primera línea, en los primeros planos, actuando, y esa figura quedaba más desdibujada en la versión de Brescia. Las motivaciones no las sé, es una elección de él. ¿A quién admiras? ¿A quién admiro? Bueno, a Hugo Pratt, a José Luis Salinas, a Giraud, el Moebius, el francés, a los grandes norteamericanos, Harold Foster, Hogarth, Milton Caniff. Hay muchos, Alex Raymond. Pero por encima y en el comienzo de todos ellos, ahora con toda la admiración y el respeto que le tengo, se me ha ido el nombre. ¿Vos te acordás de una historieta que se publicaba que se llamaba César el Capitán Sin Miedo? Sí, Roy Crane. Roy Crane. Es maestro de maestros. Soy César el Capitán Sin Miedo, que tuvo varios nombres en la Argentina. Sí, Captanisi era el original. Toda una vida dedicado a esto. ¿Evaristo fue tu último, hasta ahora por lo menos, gran suceso, o hay otra cosa que esté siendo consumido grandemente? Yo eso del gran consumo de mi trabajo no me lo creo. Sin embargo, Evaristo está hecho libro y se vende muy bien. Sí. No sé nunca sabemos si se venden bien las cosas que hacemos. Pero lo que sí recibo es una aprobación de tipo personal, así como lo que vos estás expresando ahora de parte de los aficionados. Y yo no sé, es verdad que Evaristo lo trabajé con mucha dedicación y me aparté con Evaristo, con Slotbar y todo, de la estructura que había armado yo de un taller de dibujo con ayudantes. A partir de que me fui con Gabriel a España, empecé a trabajar yo solo, con las historias tristes, con la historia de Ana que hice con él, con Evaristo, con Slotbar primero, sin ayudantes. Y Evaristo es como una especie de culminación de una etapa en donde yo empecé a trabajar con un criterio analítico sobre lo que yo hacía y construyendo tanto el escenario como los personajes, como la impostación de la narración gráfica con mucha dedicación y con mucha concentración, y ayudando a la parte literaria y argumental que me proporcionaba Carlos Zampayo, que era muy rica, pero siendo muy rica me echaba el fardo de la descripción del contexto y de la psicología de los personajes. Un desafío que yo agradecía muchísimo, me daba mucho trabajo, pero claro, pero ahora, hoy, y ahora lo que estoy haciendo son dos cosas. Por un lado, las historietas eróticas en color para la Cúpula y Eros Comics de Estados Unidos. Y por el otro, la continuación, la última etapa del Eternauta, el regreso del Eternauta a nuestra vida cotidiana, es decir, al tiempo real que estamos viviendo en este momento. Este regreso, porque así le hemos llamado con Pablo Maistegui, el guionista, tiene 288 páginas, de las cuales están dibujadas 199. La interrumpí porque por razones económicas no podía seguir haciéndola, porque los proyectos editoriales en la Argentina, que eran los que iban a reforzar la posibilidad de continuarlo, fueron fracasando en el sucesivo derrumbe de la situación del país, ¿no? Y ahora parecería que pueden darse de nuevo condiciones como para que yo retome el último tramo de la historia que se estaba publicando en Italia, con el complemento de una publicación en la Argentina.
Como la historieta, como industria, como actividad económica ha decaído mucho, no produce el dinero suficiente como para mantenerse, para vivir de ella, las personas que se dediquen a ella, salvo los chicos que hacen fanzines y todo, no viven de los fanzines que dibujan, tienen otra actividad. Nosotros estamos ya condicionados a vivir de nuestro trabajo. Una frase biográfica tuya, una frase autobiográfica. En una frase no muy larga, narranos la historia de Francisco Solano López. A ver, ¿cómo haces tu autobiografía brevemente? Bueno, un chico que no sabe por qué empezó a dibujar a los 4 o 5 años y no pudo parar. Y tuvo que remontar, como te contaba, esas cuestas, hasta darse el gusto de vivir de lo que le gustaba hacer en la vida. Si tuvieras la posibilidad de elegir entre ser recordado como un gran dibujante, un gran artista, un gran ilustrador o un buen tipo, ¿qué elegís? El buen tipo. Y si pudieras escribir tu epitafio, ¿qué diría ese epitafio? Tuvo una buena vida. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Espero que hayan disfrutado, descuento que habrán disfrutado de esta charla con Francisco Solano López, uno de los grandes nombres de la historieta argentina, uno de los grandes dibujantes que ha tenido nuestro país, cuya colaboración especialmente con Oesterheld dejó grandes títulos y por supuesto la inolvidable historieta El Eternauta. Chau, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos hoy más que nunca podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Centre Catalá, 117 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867.